este tema y entender las consecuencias que pudieran tener en los municipios. Nos enlazamos y le agradecemos que nos brinde estos minutos para Mega Noticias TVC a Ángeles Estrada. Ella es directora de la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Ángeles, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Liz. Gracias. Muchas gracias a ti. Y bueno, pues ayúdanos a entender cuáles pudieran ser estas consecuencias de las cuales hemos mencionado, que bueno, sí, viene arrastrándose en un contexto de corrupción el recorte de los presupuestos del presupuesto federal 2021 para los municipios. Al final, los ciudadanos son los que pudieran pues resultar pues lesionados de esta situación, por decirlo de alguna manera. ¿Qué nos dices al respecto? Sí, es una situación muy compleja porque además estamos en un momento en el que se tienen que hacer muchos gastos para responder ante la pandemia. Entonces, en una administración federal que ha permeado a muchos estados en donde recurrentemente se habla de la necesidad de bajar costos, de no adquirir deuda y de no cobrar más impuestos, estamos en la peor de la situación, porque, claro, en ese momento no teníamos la situación de pandemia que tenemos ahora mismo y no teníamos los gastos que se nos avecinan para hacer frente a esta situación, tanto a nivel federal como a nivel estatal y municipal. Entonces, si adicionalmente a eso le ponemos un elemento de corrupción, pues imagínate la situación en la que estamos. No hay una buena recaudación, porque también hay mucho moroso, no vamos a tener posibilidad de adquirir deuda, por lo menos a nivel federal, eso es lo que nos han dicho, y tenemos un muy mal uso de los recursos, poco eficiente, y mucho de ese dinero se diluye o se pierde a partir de corrupción. Es el peor de los escenarios. Ángeles, veíamos este panorama de las entidades que están más endeudadas. Curiosamente, Nuevo León, Chihuahua, que conforman parte de esta alianza federalista, están entre este grupo de entidades que han sido, pues, de las que arrastran una deuda importante. ¿Ves tú que ante estos recortes sea un pretexto perfecto para que esta deuda siga incrementando? ¿Ves tú que esta sea la salida de estas entidades? Pues lo que pasa es que estamos, como te decía, en una situación gravísima porque tenemos que hacer frente a todos los gastos que se vienen derivados de la pandemia, pero también para volver a reestructurar las economías estatales y municipales, y bueno, ya no hablemos de la federal. Entonces, estamos en un momento en el que tenemos que, en lugar de centrarnos, creo, en qué tanto vamos a endeudarnos, creo que va a tener que ser necesario, va a ser una de las salidas que vamos a tener para poder reestructurar económicamente al país. Lo que tendríamos que hacer es pensar en cómo vamos a fiscalizar esos recursos, de qué forma los vamos a transparentar, cómo vamos a lograr que lo que nosotros adquiramos como deuda efectivamente llegue a las comunidades y a las personas que les tiene que llegar. Lo que no podemos pensar, la otra situación, es la de no tener un solo peso, un solo recurso para hacer frente a la situación que vamos a tener que hacer frente. Eso es impensable en un estado. Ángeles, ¿y cuáles serían las alternativas precisamente ante esta situación que pudieran llegar a tomar los estados y los municipios? Hablas de una reestructura. ¿Pudiera también decirse un ajuste, un apretón de cinturón o cuál sería la alternativa? Pues el apretón de cinturón ya lo estamos viviendo desde hace meses. Y en realidad es que hemos visto, el apretón de cinturón se nos dio diciendo que había mucha corrupción. Entonces, lo que pasa es que los niveles de corrupción no han bajado, ¿no? El cinturón ya está en el último agujerito y no hemos disminuido los niveles de percepción ni de experiencia de corrupción, ni de incidencia de corrupción. Al contrario, se han incrementado. Entonces, probablemente la respuesta no sea que tenemos que disminuir el costo de la burocracia. Tal vez lo que tenemos que hacer es revisar cómo se está gastando el dinero y después, cuando ubiquemos situaciones de corrupción, exijamos que haya una recuperación de los activos
o del dinero que se desvió o que se robó, porque al final del día, ¿para qué hablamos tanto de la corrupción y de los corruptos si al final del día no vamos a obtener de vuelta lo que se nos quitó? Entonces, ¿de qué nos sirve o de verdad nos sirve tanto tener en la cárcel a gobernadores, presidentes municipales, cabildos, y al final del día no vamos a recuperar un solo peso de lo que ellos han desviado? Ángeles, mencionas algo fundamental, este combate a la corrupción que está en un discurso pero no está plasmado en los hechos. Esa quizá es una de las reflexiones que nos dejas, pero a la par nos hablas de una mejor fiscalización de los recursos. ¿El gobierno mexicano a nivel federal y a nivel estatal cuenta con los mecanismos suficientes para fiscalizar estos recursos? Como bien señalas, ¿tendría que ser prioridad el próximo año? Cuenta con los mecanismos suficientes y cuenta con la normatividad necesaria para hacerlo. Creo que con lo que no se cuenta es con la voluntad política de hacerlo. Eso me parece que es uno de los elementos que le ha dado al traste a la parte de fiscalización. También creo que es importante hablar respecto de la necesidad de fortalecer los sistemas estatales anticorrupción. Como ustedes saben, desde hace varios años contamos con esos sistemas tanto a nivel federal como a nivel local, a nivel estatal, y han sido sistemas que han sido, digamos, que no han sido tomados en consideración, que no han sido tomados en cuenta y que son ninguneados en muchos estados. No se le da la importancia que tiene a los sistemas anticorrupción, y creo que este es otro de los elementos que tendríamos que poner en el ojo para el próximo año, para dedicarle más recursos económicos justamente al combate a la corrupción, que incluye la prevención, la investigación, la sanción y la recuperación de activos. Entonces, a eso creo que sí le tendríamos que dedicar un poco más de recursos, y lo que hemos visto es que cada año le disminuyen los recursos a eso. Es decir, Ángeles, que en lugar de haber habido este tipo de recortes, no sé si pudo haber sido necesario, o en lugar de eso también haber fortalecido el presupuesto y no haber destinado tanto a proyectos prioritarios, que ha sido muy evidente por parte de esta administración, que son magnos proyectos, y se pudo haber enfocado a otro tipo de situaciones en medio de esta pandemia que estamos viviendo. Por supuesto, no solamente a la parte de salud, o sea, ahorita mismo el proyecto prioritario tendría que ser fortalecer el sector salud. El siguiente tendría que ser fortalecer a la educación en México. Y después podemos ver, si quieres, todo lo relacionado con infraestructura, trenes, refinerías y todo lo que tú quieras. Pero fuera de eso, también, digo, no estamos en esa situación, pero lo que tendríamos que hacer es revisar si esas grandes obras, esos grandes contratos que se están dando, que se le están dando al ejército, tendríamos que ver si se están ejerciendo debidamente con las normas dispuestas en las leyes, si tenemos todos los documentos que se tienen que tener para poder hacer ese tipo de obras. Es decir, tenemos que transparentar esa información. Si no lo hacemos, estamos nuevamente, como te decía, en un punto en el que para los ciudadanos es muy difícil exigir que exista transparencia, si a la par nos están diciendo que no hay un solo peso, no hay nada que transparentar, pero si seguimos viendo que existen estas grandes obras, estas mega obras en donde se gasta muchísimo dinero que podría ser utilizado ahora mismo para una necesidad básica y esencial, que es la salud. Y es que quizá muchas de las personas que nos están viendo, Ángeles, dirán, bueno, es que yo sí pago mis impuestos a mi municipio, a mi entidad. Sin embargo, pues queda ahí la duda de si se va a usar para lo que se tiene que usar de manera prioritaria y no para que vaya a los bolsillos de los gobernadores. Esta quizá también es parte del pensamiento que tienen los ciudadanos, en el sentido de quién está gobernando y para qué nos alcanza también cumplir las responsabilidades como ciudadanos. Claro, y entonces te explicas también un montón de cosas relacionadas con la gente que ya se niega a pagar impuestos, ¿no? Es un círculo vicioso este. Entonces, creo que lo que es una cosa muy complicada de resolver, ¿no? No la hemos podido resolver en mucho tiempo. Sin embargo, yo sí creo, insisto, en que una de las necesidades prioritarias del país es dedicarle recursos al combate a la corrupción.
Ya tenemos un sistema nacional y sistemas estatales dedicados a eso. Démosles los recursos necesarios para que funcionen. No podemos seguir hablando de que en México se ha disminuido la corrupción si los números nos dicen otra cosa. Y sobre todo, si queremos realmente trabajar en favor de una construcción de un Estado mucho más transparente y menos corrupto que el de las administraciones anteriores, tenemos que invertirle a ese elemento de anticorrupción. Sin duda, Ángeles, yo diría que menos dichos y más hechos, ¿no? Sería lo bueno para lo que estamos viviendo en estos momentos y desde hace ya muchísimo tiempo. Y gracias, Ángeles Estrada, por haber estado con nosotros, directora de la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Un placer, como siempre, escucharte. Gracias, Alejandro y Mitzi. Hasta luego. Estamos en menos de 2 minutos. Tenemos más información, no le cambie. Regresamos en 2 minutos. Para ti, que te gusta que te apapachen. O tú, que te gustan las cosas derechas. Y tú, que eres práctico. Para ti, que te gusta todo bien alineado. Para ti, que eres el soporte de tus seres queridos. Y a ti, que te encanta andar por todos lados. Tú, que te gusta estar cómodo de pies a cabeza. Tú, que eres suave. Y tú, que eres firme. Y para ti, que te gusta caer en blandito. O para ti, que te encanta la tecnología.